Allah, el compasivo, el misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Comenzamos la clase, hoy es la clase número 7. Hoy es la séptima clase de nuestro curso. Y continuamos con el tema de la adoración a las tumbas. En la clase anterior, alhamdulillah Rabbil Alamin, hemos arrojado un poco de luz sobre la infiltración de la idolatría en las otras religiones, y en especial, en concreto, en el cristianismo. Una infiltración que se plasmó y sigue plasmándose en la adoración a estatuas, a muertos, a santos, a vírgenes, a imágenes, etc. Y hoy hablamos sobre, seguimos, alhamdulillah, el tema, y hablamos acerca de la adoración a las tumbas en el Islam. ¿Existe la adoración a las tumbas en el Islam? Los musulmanes, ¿tiene cabida este tipo de culto en el Islam? El Islam es una religión, digamos, esta es una pregunta, ¿el Islam es una religión susceptible a este tipo de cambios, de transformaciones, de infiltraciones, igual que pasó con el cristianismo? Existe una pregunta que es una pregunta, al mismo tiempo es un mito, una idea equivocada. Los musulmanes adoran o adoramos al profeta Muhammad, o mejor, como algunos escritores occidentales nos llamaron, en vez de llamarnos musulmanes, nos llamaron mahometanos. Hasta hoy en día existen personas que utilizan este término mahometanos al referirse a los musulmanes. Los musulmanes adoran al profeta Muhammad. El profeta Muhammad permitió que lo adoraran a él. Hoy vamos a ver la preocupación que tiene el Islam por establecer y afianzar el monoteísmo puro. Y hoy vamos a ver que realmente solamente el Islam, y eso se dice con toda seguridad, solamente el Islam, tanto en teoría como en práctica, solamente el Islam cumple con la unicidad de Dios, practica el monoteísmo puro que enseñaron todos los profetas y mensajeros de Allah, de Dios. Solamente el Islam, tanto en teoría y en práctica, llama a adorar al Dios único, al Dios verdadero, a ser monoteístas, igual que lo fue Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Lo primero, para responder a esta pregunta, si nosotros somos mahometanos o musulmanes adoran al profeta Muhammad, realmente esta es una idea equivocada, muy lejos de la realidad de los musulmanes. Y a veces me sorprende la mala comprensión que tiene la gente sobre el Islam, porque a veces tienen ideas chocantes, ideas que no puede haber una justificación, una justificación para sostener tal idea. ¿Qué justificación puede presentar una persona para considerar a los musulmanes como mahometanos? O decir que los musulmanes adoran al profeta. ¿Qué justificación? Es que ningún musulmán, que si simplemente se ha tenido la oportunidad de conocer a musulmanes, de tener contacto con musulmanes, entonces ya se percata de que no hay nada más lejos de la verdad que creer que los musulmanes adoran al profeta Muhammad o que los musulmanes son mahometanos.
Pero de todas formas hoy presentamos, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, unas pinceladas acerca de este asunto. Lo primero que nosotros debemos saber es la posición o la imagen del profeta Muhammad en el mismo libro, en el Corán. Cómo el profeta Muhammad es presentado en el Corán. Y este tema es un tema que cobra importancia especial porque representa al mismo tiempo una evidencia, representa una evidencia sobre la autenticidad y veracidad del profeta Muhammad. Como el profeta Muhammad es mencionado en el Corán, como es presentado en el Corán. Segundo, también se trata de un argumento, una evidencia de que esta religión es la religión de Dios y que los musulmanes adoran al Dios verdadero y no adoran a nadie más. El profeta Muhammad, ¿cómo es mencionado en el Corán? En muchísimas ocasiones. El profeta Muhammad es mencionado únicamente como siervo y mensajero de Allah, y que él se subraya en muchas ocasiones en el Corán que él no posee ningún beneficio, ningún perjuicio para las personas, que lo único que puede, que tiene el poder de traernos un beneficio y apartar de nosotros un daño. El único que posee para nosotros un beneficio o un perjuicio es Dios, es Allah subhanahu wa ta'ala, Allah es el único. Esto se refleja en muchísimos versículos del Corán. En muchas ocasiones se recalca que el profeta Muhammad no es más que un siervo y mensajero de Allah, recibe la revelación y la transmite. Él, ni Jesús, ni Moisés, y ninguna criatura merece ser adorado, y nunca lo reclamó. Dice Allah subhanahu wa ta'ala aquí en el Corán, en el capítulo 18, el último versículo, 110, diles, oh Muhammad, es decir, enséñales, comunícales, en verdad yo no soy más que un ser humano como ustedes, que ha recibido la revelación de Dios, de que su Dios es un Dios único. Aquel que anhela el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que no adora a nadie más que a Él. En este versículo se hace hincapié en dos cosas o tres cosas. Primero, el profeta Muhammad es un ser humano, como el resto de los seres humanos. La única diferencia entre el resto de los seres humanos es que él recibió la revelación, y esta revelación enseña que Dios es un Dios único. Y aquel que anhela el encuentro con su Señor, que adora al profeta Muhammad, no, que actúe con rectitud y que no adora a nadie más que a él, a Dios, nada más, al Dios único que reveló el Corán al profeta Muhammad. Y esto es importante, la pureza del Islam. El Islam como religión es una religión pura. No existen en el Islam confusiones ni la posibilidad de entender un versículo de diferentes formas contradictorias. Eso no existe, gracias a Allah, en el Islam, en el Corán. Una religión muy fácil de comprender, muy sencilla, sin misterios. Y vemos nosotros en otro versículo, en el capítulo número 6, dice Allah subhanahu wa ta'ala, diles, oh Muhammad, yo no les digo que están en mi poder las provisiones con las que Allah los sustenta, ni que yo tengo conocimiento del ghaib. El ghaib es decir, lo oculto, que solamente Allah conoce, ni que soy yo un ángel, tan solo sigo lo que me ha sido revelado. Diles, oh Muhammad, ¿acaso puede compararse el ciego, aquel que no quiere ver la verdad y la rechaza, con el vidente, el creyente? Es que no reflexionan. Capítulo número 6, versículo número 50. Durante la vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se ha reflejado, se ha materializado esa preocupación por
llamar a la gente a adorar a un Dios único y enseñar que el profeta Muhammad, igual que el resto de los profetas, son seres humanos y ninguno de ellos merece ser adorado. Muchas ocasiones en las que el profeta Muhammad actuó con suma humildad, realmente con una humildad sorprendente, una humildad que incluso sorprendió a los no musulmanes. Bueno, no me dio tiempo para poner aquí la presentación comentarios de no musulmanes sobre algunas situaciones que hemos citado hoy, pero realmente el profeta Muhammad actuó con una humildad sorprendente, una humildad sorprendente. Y esto realmente se trata o representa una parte de numerosas evidencias sobre la autenticidad y la veracidad del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Quiero que ustedes entiendan una cosa, que la veracidad de un profeta no se basa únicamente en profecías o en milagros. No. Los milagros y las profecías son parte de las evidencias de la veracidad de un profeta, pero no son los únicos factores, no son los únicos criterios a través de los cuales nosotros podemos reconocer a un profeta verdadero y distinguirlo de un profeta falso. La vida del mismo profeta representa un testimonio sobre su veracidad o sobre su falsedad. Y otros factores que estudiaremos al hablar sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. En muchas ocasiones el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, enseñaba a sus compañeros, a los musulmanes que le rodeaban, que seguían sus enseñanzas, que creyeron en él como profeta y mensajero de Allah. El profeta Muhammad les hacía clarísimo e evidente que no exageraran, que no sobrepasaran los límites al elogiarlo, para no caer en lo mismo que cometieron, para no caer en lo mismo que cometieron los cristianos con Jesús. Exageraron con Jesús, sobrepasaron los límites hasta que elevaron a Jesús a un estatus que no le correspondía a Jesús y a nadie, además de Jesús, atribuyendo o otorgando a Jesús cualidades divinas, considerándolo como hijo de Dios, como intermediario, etc. Y por eso en una ocasión el profeta Muhammad enseñó a sus compañeros diciendo: no exageren sobrepasando los límites al elogiarme, como lo hicieron los cristianos con Jesús, hijo de María, elevando a Jesús por encima de su verdadero estatus como siervo y profeta de Allah. Y dijo el profeta Muhammad: yo no soy más que un siervo de Allah. Llámenme entonces siervo y mensajero de Allah. Nada más que eso. Y la gente, la admiración que tiene la gente o que posee a la gente por algunas personas puede llevarles lamentablemente a exagerar, puede llevarles a rebasar los límites digamos, transgredir las medidas, poniendo a esas personas, otorgando a esas personas un estatus que no les corresponde, o atribuyéndoles como cualidades divinas o cualidades milagrosas, etc. Esto pasa incluso hoy en día, lamentablemente, por ejemplo, en el cristianismo, con los santos, con algunos pastores. Nosotros vemos que hay gente que alega que hay pastores que hablan idiomas inentendibles para los demás, que hablan con el Espíritu Santo, que pastores que son capaces y tienen el poder de curar a los demás. Bueno, durante el coronavirus han desaparecido esos pastores, pero de todas formas, esta es una alegación, una idea que tiene gente alguna persona acerca de los pastores, los sacerdotes, etcétera, que ellos tienen poder de sanar, de curar a los demás, a los ciegos, a la mujer que no puede quedarse embarazada, entonces ellos pueden ayudarla a quedarse embarazada. Y hasta hoy en día existen personas que albergan ese tipo de ideas, exagerándose, rebasando los límites, atribuyendo a pastores, a sacerdotes, etcétera, poderes que realmente ni ellos ni nadie jamás tienen. Entonces esto siempre lo enseñaba el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que la gente no exagere ni con él ni con nadie, ni con él ni con nadie. Si no lo hacen con él, entonces menos deben hacerlo con
con los demás. En otra ocasión, un hombre vino al mensajero de Allah, al profeta Muhammad, y tuvo una conversación con él acerca de cierto asunto. Al final el hombre dijo al profeta Muhammad, pues lo que decidan Allah y tú, lo que quieran Allah y tú. Fíjese, aquí él pone al profeta Muhammad a la altura de Allah, pone al profeta Muhammad en el mismo lugar que Allah. El profeta Muhammad le dijo, ¿acaso me haces igual a Allah? Y le enseñó qué es lo que tiene que decir. Diga solamente lo que decida. Diga solamente lo que decida únicamente Allah. Lo que decida únicamente Allah. Lo que quiero decirles a ustedes, que esto me hace recordar lo mismo que enseñó nuestro amado profeta Jesús, bueno, lo atribuido a Jesús en la Biblia, cuando uno se acercó a él y le dijo, maestro, bueno, ¿qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, a saber, Dios. ¿Jesús es bueno o no? Sí, claro, Jesús es bueno. Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos, es bueno. Moisés es bueno. Todos son buenos, son buenísimos. Son personas bondadosas, son ejemplos a seguir. Pero la bondad de Muhammad, la bondad de Moisés, la bondad de Jesús, nunca jamás alcanza el nivel de la bondad de Dios. Nunca jamás está a la altura de la bondad de Dios. Esto es lo que Jesús quiso enseñar al hombre. Tú me llamas maestro bueno. No. Mi bondad no es nada en comparación con la bondad de Dios. Esto es lo que quiso enseñar Jesús. Y lo mismo que enseña Muhammad y lo mismo que enseñó Moisés. Y luego Jesús le enseñó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y lo que le enseñó Jesús no tenía nada que ver con creer en Jesús como redentor o como hijo de Dios. Nada de eso. Le enseñó todas las enseñanzas de Jesús giran en torno a la figura de Dios, a la figura del Padre. Únicamente gira en torno a la figura del Padre. Y aquí vemos, subhanallah, estas semejanzas indican que las enseñanzas dadas a Moisés, a Muhammad, a Jesús, provienen de la misma fuente. Que ni las enseñanzas de Jesús, de Muhammad y de Moisés nunca entran en conflicto. Y aquí el profeta Muhammad enseñó al hombre una cosa maravillosa. ¿Cómo me pones y me haces igual a Allah? Tienes que decir únicamente lo que decida Allah. Lo que decida Allah. Esto es lo que debe decir cada musulmán. Lo que decida Dios, lo que decida Allah. No lo que decida Allah y otro. No, esto no es nada correcto, al contrario. Esto es algo totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Vemos otro ejemplo también súper interesante, la verdad, subhanallah, sorprendente, y este suceso que vamos a comentar ahora ha sido comentado por no musulmanes y realmente ellos no pudieron sino mostrar su admiración por la humildad del profeta Muhammad. Una situación como esta que vamos a contar, si el profeta Muhammad buscara fama, si el profeta Muhammad buscara ganar el respeto, la admiración de la gente, habría aprovechado esta situación, la habría aprovechado, pero esta situación deja sin lugar a dudas, que este hombre, este gran hombre, es un profeta y mensajero de Allah. Cuando murió el hijo del profeta Muhammad, uno de sus hijos se llamaba Ibrahim, es decir, Abraham, se llamaba Ibrahim. El profeta Muhammad lo llamó Ibrahim. El nombre de nuestro amado profeta, Ibrahim, Abraham, la paz sea con él. Y cuando su hijo, este hijo era muy querido para el profeta Muhammad, era muy querido. Y las personas que estaban alrededor del profeta Muhammad lo sabían, claro. Y murió pequeño. Y cuando murió el hijo querido del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el día de su muerte coincidió con un eclipse solar. Entonces la gente empezó a pensar y decir, el profeta Muhammad, que es una persona muy amada para Allah, es una persona muy especial, entonces el sol se puso triste por la muerte de su hijo. Que todo el universo, que todo el cosmos se puso triste por la muerte de su hijo. Claro que esto es el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, buscara fama,
o si el profeta Muhammad buscara ser admirado por las personas, o buscara ser elogiado por la gente, o buscara ganar poder e influencia entre las personas, habría aprovechado esta situación y habría dicho, es verdad, el sol se eclipsó por la muerte de mi hijo Ibrahim. Yo tengo un estatus, un lugar muy especial ante Allah y por eso pasó eso. No dijo nada de eso. El sol, la gente empezó a decir, el sol se eclipsó por la muerte de Ibrahim, hijo del profeta Muhammad. Entonces el profeta Muhammad dio un discurso, salió y dio un discurso para corregir esa idea equivocada que la gente tenía. Y dijo el profeta Muhammad en ese discurso, el sol y la luna no son más que parte de los signos de Allah. No se eclipsan por la muerte o la vida de nadie. El sol y la luna son parte de los signos de Allah, no se eclipsan por la muerte o la vida de nadie. No exageren y no rebasen los límites. Lo que pasó no es más que un signo de Allah y el sol no va a eclipsarse por la muerte de mi hijo, ni por la vida de mi hijo. Fíjense, tanta humildad que realmente refleja la bella personalidad de este gran hombre, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y esta humildad es lo que realmente practicaron todos los profetas y enseñaron los profetas y mensajeros de Allah. Y por eso, una de las evidencias importantes para reconocer al profeta verdadero y distinguirlo del profeta falso son estas situaciones. Son estas situaciones, estas páginas de su vida. Estas páginas de su vida. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda, pueden ustedes escribir o pueden pedir la palabra para preguntar, inshallah. No hay problema. ¿Hasta ahora está todo claro o ustedes desean, por favor, si desean realizar alguna pregunta? Les escucho atentamente, inshallah. Porque la otra clase no pudimos dedicar tiempo para las preguntas, así que vamos a aprovechar y escuchar sus preguntas que ustedes tienen. ¿Tienen alguna pregunta o duda, hermanos o hermanas? Pueden poner la pregunta por escrito, pueden pedir la palabra para hacer la pregunta. Hermanos y hermanas no quieren hablar. Bueno, continuamos con la última parte de la clase acerca de los textos, los hadith, en los que se advierte de tomar a las tumbas como lugares de adoración. Y son muchos realmente los versículos y las ocasiones en las que el profeta Muhammad ordenó que las tumbas, o advirtió de que las tumbas fuesen tomadas como lugares de culto. Y el Islam tiene tanta preocupación por cerrar la puerta ante cualquier intento de tomar las tumbas como lugares de adoración. Cualquier intento, aunque sea por buena intención, aunque fuese por buena intención, aunque aparentemente no fuese o no sea visto como una puerta o digamos como inicio que podría dar lugar a la adoración o a adorar a las tumbas. Un ejemplo de ello es ordenar que las tumbas sean planas, para no que las tumbas sean planas. Y por eso yo creo que si ustedes entran
en Google, por ejemplo, miren el cementerio de los musulmanes, van a darse cuenta que los países musulmanes, por ejemplo, pueden mirar en países como Qatar, como Arabia Saudí, van a darse cuenta de que las tumbas son planas. Y porque las tumbas, si no son planas, si tienen, por ejemplo, si son tienen algún tipo, están construidas encima de la tierra y son destacadas, eso llama mucho la atención, llama mucho la atención. Y esto es algo que, fíjese que cómo el Islam da tanta importancia y muestra tanto interés y tanta preocupación eh, porque la gente no se desviara del camino de Allah y porque la gente no se desviara del monoteísmo puro. Que el hermano Ángel dice mausoleos. No sé a qué se refiere, mi hermano. Que Allah le bendiga. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, la hermana, que se me olvidó agradecer a la hermana Ana por el esfuerzo que hizo para la presentación. Aquí yo creo que esto es un ejemplo de una tumba. La hermana Ana hizo un gran esfuerzo, la verdad. Que Allah le bendiga a la hermana por su gran ayuda para hacer esta presentación. Aquí tenemos también otro ejemplo, una ocasión en la que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos enseñó que la maldición cayó encima de aquellos que convirtieron a sus tumbas o a las tumbas de sus profetas en lugares de rezo y oración. Fíjense que las tumbas de los profetas, no las tumbas de personas normales, sino las tumbas de los profetas, la maldición cayó encima de aquellos que convirtieron esas tumbas en lugares de rezo, en lugares de oración. En una ocasión el profeta Muhammad dijo también que aquellos que nos precedieron convirtieron las tumbas de sus profetas en lugares de rezo y adoración, por eso merecieron esa maldición, cayó encima de ellos esa maldición. Y luego dijo el profeta Muhammad, y yo les prohíbo que hagan de las tumbas lugares de rezo. Y el profeta Muhammad antes de su muerte estaba tanto preocupado, estaba sumamente preocupado por este tema y por eso antes de su muerte dio un sermón, un discurso resumiendo los puntos más importantes, los puntos esenciales y prioritarios. Y de esos puntos fue y destacó el tema de las tumbas. Y siempre el profeta Muhammad antes de su muerte hacía súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala diciendo a Allah, no dejes que mi tumba se convierta en un ídolo al que adore la gente, se convierta en un lugar de adoración. Fíjese en la preocupación, la suma preocupación que tenía el profeta Muhammad y que muestra el Islam en general. Y que muestra el Islam en general. Y por eso el profeta Muhammad en otra ocasión enseñó y dijo, no recen hacia las tumbas y no se sientan encima de ellas. No recen hacia las tumbas y no se sientan encima de ellas. No se sientan encima de ellas, claro, por respeto a los muertos. Por respeto a los muertos. Y por respeto al lugar. Y no recen hacia las tumbas ya. Hoy la gente reza por la intención de rezar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero solamente toma el lugar de las tumbas como lugar nada más. Luego, en el futuro viene gente y reza hacia las tumbas, dirigiendo sus oraciones o sus súplicas hacia los muertos. Y así se abre la puerta ante tanta desviación y ante extremo desvío, ante extremo extravío del camino recto del monoteísmo puro. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Estoy aquí, les escucho atentamente, inshallah. Aquí voy a ver qué los hermanos dicen. La hermana Ana dice, mausoleos son monumentos y ornamentación, donde están las tumbas, a las construcciones en las tumbas. Bueno, Allah les bendiga. ¿Desean hacer alguna pregunta, mis hermanos y hermanas? ¿Tienen alguna pregunta acerca del tema de hoy, acerca de lo que acabo de explicar para ustedes, inshallah?
Antes de terminar la clase, ¿tienen alguna pregunta o duda, mis hermanos? ¿O desean que les explique algo con más claridad? Bueno, si ya no hay preguntas ni dudas, entonces ya terminamos la clase de hoy, inshallah, con la esperanza de volver a encontrarnos, inshallah, en la próxima clase. Espero que sea muy pronto, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y agradezco a los hermanos y hermanas por estar aquí a acompañarnos en esta clase. Inshallah, bueno, la clase se ha quedado grabada, se está grabando, alhamdulillah, y ya será compartida con ustedes con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala en los grupos. Y cualquier pregunta o duda estamos a su disposición, tanto ahora como después de la clase. Ahí WhatsApp, en los grupos de enseñanzas ya pueden hacer sus preguntas y con comodidad, inshallah. Que Allah les bendiga a todos y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. Waalaikum salam wa rahmatullah, buenas noches.